¿Alguna vez has hecho algo que incluso mientras lo hacías, supiste que no habría marcha atrás? Yo sí. Ese día, frente a una cruz de madera, con el cielo ennegrecido y los relámpagos quebrando el aire, hice algo que ningún hombre debería hacer jamás. Perforé el costado de un moribundo. No por venganza. No por placer. Lo hice porque era mi deber. Porque era soldado. Romano. Y porque alguien gritó una orden, y yo no pensé. Solo actué. Pero lo que ocurrió después, eso no estaba en ningún manual militar. Mi nombre no lo recordarás de los libros. Tal vez ni siquiera lo escuchaste en las escrituras. Pero fuiste testigo de mi acto. Cada vez que miras un crucifijo, allí estoy yo, invisible, sosteniendo una lanza. Jesús ya colgaba sin fuerzas, con la corona de espinas aún hincada en la frente. Parecía muerto. Pero Pilato quería confirmación. Así que me acerqué, con la lanza lista. La levanté, buscando el costado. Y la hundí. Profunda. Rápida. Entonces ocurrió algo que ningún cuerpo había hecho jamás. No solo brotó sangre. También agua. Como si su interior hubiese guardado algo más que carne. Como si mi lanza no solo hubiera atravesado a un hombre, sino a algo sagrado. Los otros soldados se burlaban. Pero yo no podía moverme. Sentí un escalofrío trepar por mi espina. Como si algo, o alguien, me estuviera mirando desde dentro de aquel cuerpo sin vida. No entendí nada. Pero algo se quebró en mí. No fue el primer cuerpo que maté. Pero fue el único que me cambió. A veces me despierto en la noche, con esa imagen aún ardiendo en mis ojos. La cruz. El viento. Y mi lanza. La lanza que atravesó al Hijo de Dios. Pero ¿cómo llegué hasta allí? Para entenderlo, tienes que conocer la oscuridad de donde venía. Antes de cargar esa lanza, antes de caminar hacia el Gólgota, yo era solo un hombre más entre miles. Un rostro endurecido en el ejército de Roma. Nada me hacía especial. No tenía linaje noble. No era filósofo ni poeta. Era un soldado criado por la espada, acostumbrado a la muerte, indiferente al dolor. No me importaban los dioses. Ninguno. Ni los de Roma ni los extraños dioses de Judea. Crecí creyendo que la vida era una guerra constante donde solo sobreviven los que aprenden a no sentir. Y yo aprendí bien. Maté hombres sin pestañear. Quemé aldeas por órdenes que ni entendía. Reí mientras otros lloraban por sus muertos. No porque fuera cruel, sino porque ese era el precio de no volverse loco. Cuando tienes las manos manchadas tantas veces, dejas de ver la sangre. ¿O eso crees? Cuando me destinaron a Jerusalén, pensé que era un castigo. Tierra de fanáticos. Pueblos que se rebelaban por profecías y visiones. Yo solo quería cumplir mis turnos y regresar. Pero entonces empezaron los rumores de un tal Jesús. Un hombre que hablaba con autoridad, que sanaba con las manos, que decía venir del cielo. No me interesaba. Hasta que, una noche, lo vi. Estaba en la plaza. Multitudes lo rodeaban. No gritaba. No amenazaba. Solo hablaba. Y aún así, todos escuchaban. Había algo en su mirada. No miedo. No furia. Algo que me desarmó. Me fui rápido de allí. No lo entendí. No quería entenderlo. A los días, lo arrestaron. Y por supuesto, me tocó escoltarlo. Pensé que sería como cualquier otro prisionero, gritos, súplicas, rabia. Pero Jesús no gritó. No se defendió. Solo miraba. Como si supiera todo de nosotros. Como si supiera todo de mí. Y esa fue la primera vez que me sentí desnudo. Pero la lanza aún no había sido alzada. Y el juicio aún no había comenzado. El juicio fue una farsa. Todos lo sabíamos. Pilato lavó sus manos, pero las nuestras estaban empapadas. Y yo estaba allí, justo al lado, cuando decidieron que Jesús sería crucificado. Un castigo reservado para lo peor. Para rebeldes. Asesinos. Traidores. No para hombres como él. Pero lo peor aún no comenzaba. La flagelación fue brutal. Yo mismo participé. ¿Por qué? Porque era mi deber. Porque no sentía nada. Porque esa era la forma de romper a los hombres antes de clavarlos a la cruz. Pero a Jesús no lo rompimos. Gritaba el látigo. Gritaban los verdugos. Pero él, no. Su cuerpo temblaba, sí, sangraba, sí, pero sus ojos seguían viendo más allá. Cuando le pusieron la corona de espinas, yo reí con los demás. Una burla para un rey. Pero al mirar su rostro, hubo algo extraño. No era vergüenza. No era miedo. Era compasión. Como si él sintiera pena por nosotros. ¿Pena? ¿Por mí? Al cargar la cruz, caía una y otra vez. Pero se levantaba. Como si algo invisible lo sostuviera. No lo entendíamos. No encajaba en nuestra lógica militar. Nadie aguantaba tanto. Llegamos al Gólgota. Yo clavé los maderos al suelo. Otros prepararon los clavos. El martillo cayó. La carne se abrió. Y el cielo empezó a cambiar. Oscuro. Pesado. Como si la tierra contuviera el aliento. Crucificamos a 3 ese día. Pero solo uno hizo temblar el mundo. Horas pasaron. Él habló. Oró por nosotros. Por nosotros. Y cuando gritó consumado es, el viento cambió. El suelo crujió. El templo se rasgó, dijeron los sacerdotes. Pero yo no estaba en el templo.
Yo estaba allí, con la lanza aún sin usar. Entonces llegó la orden. Confirma que está muerto. Y ese fue el momento en que todo mi mundo se quebró. Me acerqué con la lanza entre las manos. Ya había visto morir a cientos. Pero esto era distinto. No sabía por qué, pero mis piernas temblaban. Algo me decía que si lo hacía, ya nada sería igual. Y aún así, lo hice. Perforé su costado. Esperaba sangre, pero no solo sangre brotó. También agua. Era imposible. El cuerpo no hace eso. Pero lo hizo. Y al instante, una sensación me atravesó como un rayo. Como si la lanza hubiera pasado por mi cuerpo y no por el suyo. Sentí culpa. Dolor. Pero sobre todo, una certeza indescriptible. Ese hombre era quien decía ser. No fue una revelación lógica. Fue espiritual. Fue como si todos mis pecados, toda la muerte, la burla, la indiferencia, me cayeran encima de golpe. No podía respirar. Los otros soldados reían. Apostaban por sus ropas. Y yo solo podía mirar mis manos. Sangrientas. Vacías. Eternamente marcadas. En ese momento supe, había tocado a Dios. Volví al cuartel, pero no volví a ser el mismo. No dormía. No comía. Su rostro me seguía a todas partes. Y entonces recordé sus palabras, antes de morir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él pidió perdón, por mí. ¿Quién hace eso? Jesús, lo supe entonces, no fue solo un profeta. Fue el Hijo. El Cordero. Y yo fui la lanza que selló su sacrificio. Pero la historia no terminó en la cruz. Porque 3 días después, todo cambiaría. La tumba estaba vacía. Lo escuchamos entre rumores. Los sacerdotes intentaron ocultarlo. Decían que los discípulos habían robado el cuerpo. Pero yo lo sabía en mi carne, no se puede robar lo que trasciende la muerte. Jesús había resucitado. Mi alma temblaba. ¿Y ahora qué? ¿Qué haría alguien como yo, que lo había atravesado con una lanza? ¿Había redención para un monstruo como yo? Entonces lo escuché. Unos días después, en una reunión escondida de creyentes. Leían una carta. Decía que no hay condenación para los que están en Cristo. Que la gracia es mayor que el pecado. Que incluso los enemigos podían ser hechos hijos. Lloré como nunca. Y allí, en esa habitación pobre, de rodillas en el suelo, entendí el milagro. Que la misma lanza que traspasó al Salvador, no me condenó. Me llevó a él. Me bauticé con el nombre de Longino, que significa lanza. Como un recordatorio eterno de quién fui y de quién soy ahora. Ya no soy soldado de Roma. Soy siervo del reino. Camino entre los que escuchan mi historia, no como héroe, sino como testigo. Porque no hay lanza tan filosa, ni pecado tan oscuro, que el amor de Dios no pueda redimir. Yo toqué el costado de Cristo, y en su herida, encontré mi salvación. Y si Él me perdonó a mí, también puede perdonarte a ti.